Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. No, muy bien, Julito, muy bien. Ayer no te reconocía con ese casco y con la vestimenta. ¿Quién es? Decía yo. Hasta en la noche que estaba en TN5 Estelar, que miro la rotulación. Julio Quiñones. Julio, dije yo. Es que primera vez que te miro así con la barba. Con la barba y Sí. que bajé peso, ¿verdad? Bájate de peso también, sí. Sí, bastante. Bueno, Yo lo Manuel trato- no me conocía. ¿Eh? ¿Quién? Tampoco. Manuel. Hasta hace me- poco lo conoció. No, Nos nos conocemos más de 20 conocemos años. desde... Y no lo reconocía. Y no me reconocía por el peso. Si Julio tiene 45 años, yo lo conozco desde, ¿qué le digo? Los 3 meses. Sí, 3 meses Es que ha que nacido. yo soy buen amigo de la mamá de Julio. Sí, Sí. la mamá de Julio era del sur y llegó a debutar como enfermera en los años 70 a mi pueblo. Es correcto. Sí, sí. Y allá sigue todavía. Y allá sigue, Sí, allá sigue. Aurora. Y sigue Mi estimada ejerciendo como Aurora. enfermera. Sí. Correcto. Sí, sí. Miren cuánta historia. Sí. Hermoso. Sí. Y literalmente me chineó cuando dice Renato. Sí, me hombre, es chineó. cierto. Sí, ya era 3 meses, o sea. Yo creo que Renato exagero. muchacho, ¿verdad? Renato Sí, muchacho. sí, era un cipote adolescente. Sí, Y, así y llegaba a ver tele, mi mamá tenía televisor. Renato Y- llegaba a ver tele. Porque no tenía en mi casa. Sí. Sí. Y Aurora no me cobraba el 5 para entrar a ver televisión, porque era muy amiga de mi mami y de mi papá. Sí. Tenía esa. Pagar 5 centavos, ¿te acuerdas? Porque en los pueblos habían 3 Pero con no cuesta, pero televisores. nada, con 5 centavos. Y entonces Uno uno bajaba lo por que la no... ventana o buscaba un ángulo con la puerta que coincidiera con la televisión. Sí. En las ventanas nos quedábamos. Pero cuando ya miraron los que tenían televisores, que podían hacer un negocio, entonces nos cobraban 5 centavos por entrar. Eran como 3 televisores, Sí. ¿verdad? O sea, Y hasta las 9 de la noche. Porque no había cuando se energía. fue encareciendo el diésel, se fue deteriorando la planta eléctrica, ya no daba para las 10 de la noche. La encendían a las 6 y a las 9 la apagaban. Ya a las 9 salíamos, pero como decimos en los pueblos, de huida para nuestras casas. nos hacían un apagón. Había un apagón, ¿sí? Era señal de que había que correr. Tenía 5 minutos para llegar a su casa. Sí. ¿Y dónde es ahí? El Porvenir, Francisco Morazán. Te Sí. voy a decir algo. La arquitecta no tiene rostro de rural. La arquitecta tiene rostro urbano. Urbano, ¿verdad? Tiene rostro urbano. Qué buena esa. Qué buena esa. ¿Te la sabías esa, Moncho? Vos tenés rostro de rural, ¿no? Mucho más, tú, por favor, pero de la realidad más profunda. La arquitecta Isi Garrido, que es la presidenta del Colegio de Arquitectos de Honduras, no tiene cara rural, tiene rostro urbano, bien atendido, con cremitas y todo eso. Sí. Denota que sí. Vamos a ver. Manuel Rodríguez y Alejandro Puerto, Manuel es geofísico, director del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. A mucho orgullo. Bienvenido. Bienvenido, Manuel. Gracias, Renato. Un placer estar aquí. Sí. Alejandro Puerto es fiscal del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras. Bienvenidos. Gracias, Renato. Vamos a ver qué rostro por el centro de la ciudad. Si no son de la ruralidad, nacieron en Comayagüela. No, Qué mal, Renato. ¿No? Qué barbaridad. Qué caracterización, ¿no? Ustedes saben que ganas de distendernos. Sí, ¿verdad? hay que distenderse. Sí, ¿a dónde Claro. nació? ¿A dónde nació? Aquí en Comayagüela. ¿Y usted? aquí Distrito Central. Sí. Comayagüela Está también. bien. Bueno, Monchito, ¿para qué preguntarle? Nació en la profundidad de la Amazonía.
lenca por Hondureña. todos lados. Moncho Matute, ¿qué tal, Moncho? Ese Renato, buenos días, gozando con usted, hombre. Ocurrente, ¿verdad? No, en el barrio Concepción, en Marcala, departamento de La Paz, con mucho orgullo. Ah, Renato, buenos días. Mire, le quiero así actualizar rápidamente, Sí, por porque favor. el tema es oportuno esta mañana. Se identificó ayer o se rescató el cadáver de la señora Claudia Suyapa Garay, No, yo no. que es una de las personas que murió luego de este derrumbe que se dio en el anillo periférico en estas bodegas ayer en horas de la mañana. Sí. A esta hora, Renato, se están buscando los cuerpos de Félix Núñez y también de Karen Godoy. Solo dos. Dos. Ya apareció Karen Godoy. Ya apareció Karen Godoy. Bueno, lo que me están informando ahorita es del lugar. Bueno, hay que conectarnos Sí, entonces. allá está cuando María Fernanda Cuando Rodríguez. ya esté María Fernanda lista, sí. Sí. Correcto. Entonces, la persona fallecida, Claudia Suyapa Garay, de 46 años de edad. Sí. Entonces, si ya le están confirmando a usted los invitados de Karen Godoy, estarían buscando entonces a la tercera Vida persona. apareció muerta. ¿Verdad? Tendría Karen que buscarse Godoy a la- apareció, pero muerta. Sí, Sí, ya son dos muertos. ya son entonces. dos muertos, sí. Sí. Y se busca a Félix Sí, Núñez. las noticias. Mire que ahí hay un problema porque los bomberos le están diciéndole a la población ahí que está cerca, porque hay un peligro de acuerdo a lo que está emanando unas baterías que se utilizan iones de litio para almacenar y liberar energía química, Renato. Y cuando hacen contacto con la lluvia, esto puede provocar complicaciones a la vida humana. Por eso le están pidiendo a la población que está ahí, que hacen los trabajos, que se aíslen un poco, porque todavía se está derramando este líquido de batería de litio. Repito, es un líquido que al hacer contacto con el agua puede provocar dañar la salud humana en la zona. Hasta esta hora, Renato, es lo que sabemos. Se están buscando los cuerpos para hacer la remoción total de todos los escombros. Ya que solo dejó uno, este dice derrumbe. Julio Quiñones. Sí, ya solo uno. Pero fíjate Félix. que ayer que terminamos TN 5 Félix Estelar, Núñez. Entre lágrimas. ayer que terminamos TN 5 Estelar a las 10:30 de la noche, un bombero dijo que tenían indicios de que alguien quedó atrapado en un carro. Y hablaba de 4 desaparecidos. Pero bien, aquí me dice Julio, que es el más informado de todos, Bueno, mire. que solo eso- son 3. y eso- Las 2 personas muertas, rescatadas muertas, y uno que todavía se le Félix, está sí. buscando. Estamos hablando de Félix Núñez. Sí. Félix Núñez. Complicado, Renato, porque hay una persona que tenía que llegar a trabajar ayer, que empezaba ayer, pero no llegó. Por eso hablábamos siempre de 4 personas, pero realmente solo son 3. Ah, bueno. Hicimos un trabajo muy cercano con el Benemérito Cuerpo de Bomberos para asegurarnos de qué es lo que estamos buscando. De verdad que, perdón, Renato, y arrancar con este escena y con esta información, pero ayer tuvimos que triangular entre las cámaras de seguridad para poder confirmar quiénes realmente estaban dentro, más el testimonio del guardia de seguridad, y ahí fue donde logramos al final coincidir que solo son 3 personas que están atrapadas dentro. Bueno, una que logramos anoche hacer el rescate ya del cuerpo, y 2 que se sigue en búsqueda todavía. Los equipos están ahí en el lugar. No ha sido sencillo, la verdad, la labor, porque no teníamos la certeza de dónde exactamente estaban los cuerpos, porque la masa del suelo, cuando se desplaza también la estructura, y no sabíamos exactamente dónde estaban las personas, y eso ha sido complicado. Ha sido necesario hacer uso de un binomio canino, Renato, para poder hacer esa identificación. Se ha estado haciendo una combinación de estas cosas: abrir un poco de terreno, el canino se acerca al sitio, nos marcan algunos puntos. Copeco tiene una herramienta que es una especie de sonar que logramos penetrar para también hacer esa misma triangulación, más la planta del sitio, ¿verdad? Donde podemos ver cuáles son las áreas que tenía de distribución ese espacio. Estas cosas juntas nos permitió dar con los sitios donde al final terminamos encontrando una persona, y que seguimos en labores de búsqueda de 2 personas más, que no ha estado nada fácil. Entre fuego, Renato, entre ese volumen de material que estaba ahí, que ayer hacían, los muchachos nos ayudaban a hacer una estimación de material que se movió, y me decían, ahí fácilmente pueden haber 20.000 metros cúbicos de material. Entonces, hacer búsqueda entre esa cantidad de escombros
Y justo ahí se logra ver, Renato, la mitad de todo el área afectada, este extremo es todo ese alud de tierra que cayó y al otro extremo, donde se logra ver el fuego, incendio. Trabajar el sitio de verdad que no ha sido nada Y sencillo. te escuché decir ayer en la noche que si esto hubiese ocurrido una hora después, cuando habían más trabajadores llegando ahí, quiero hubiera pensar. sido una tragedia. No quiero pensar. Pues Enorme. ya es una tragedia. Ya sí, ya Renato, es una con tres tragedia, personas. correcto. Si hubiera sido horas de trabajo, estas personas llegaban tarde. ¿A qué hora llegaron? Félix, ¿A qué hora llegaron estas personas? Hay videos, Renato, 6 y 3 de la mañana, la primera persona, y este incidente pasó exactamente a las 7 y 21, que es justo el momento en que las cámaras que logramos ver dejan de transmitir. Y se nota cuando una de las muchachas deja entrar a Félix y se ve un poco de circulación. Félix ya ubicado en su área de trabajo, una de las personas, la persona que encontramos, Claudia, que estaba en actividades de limpieza, la posición en la que se encuentra a la persona, Renato, denota que definitivamente fue este desplazamiento el que le terminó cobrando la vida. Bueno, al final sí, la parte humana es lo que prima, lo que prevalece. Pero nosotros hoy también le vamos a dar énfasis al por qué ocurrió esto. Miren, los cerros no se caen porque se caen. Los cerros se caen por causas. Y aquí, con el respeto que nos tenemos todos, vamos a hablar para construir, para prevenir. Así de simple. Vamos, todos los académicos que hay aquí, a emitir opiniones para prevenir, para prevenir. Entonces, solo quiero quedar claro, Julio, solo se anda buscando una persona más. No. Dos, Renato. No, Dos. Renato. Hemos Ya encontrado... aparecieron dos. No, ya nuevas. apareció una. Ah, no ha aparecido. No, encontramos una. Ah, bueno. apareció una. Confirmado encontramos... Ok. A ver, y esta fuente de información, el gerente de la empresa, Renato, nos dice si es Claudia. O sea, confirmamos ahí. Ministerio Público la tiene como desconocida aún. Ellos tienen que terminar de hacer su trabajo. Pero el gerente de ahí nos confirmaba que es Claudia, ¿verdad? Por un tema de la vestimenta y eso. Entonces, confirmado una persona. La de anoche. Insisto, que fue la de anoche. Sí, con certeza le puedo decir, nuestros equipos todavía están en el lugar. Buscando a Yo dos salí de personas. ahí Muy bien. hace un par de horas nada más, Renato, así que confirmado. Me vas a trasladar en unos segunditos aquí internamente los videos. No para morbo, sino como suministro informativo para todos ustedes. Monchito, ¿algún elemento adicional para entrar de lleno? Ese es un corte de alud. Sí. A mí esos cortes de alud me impresionan, Moncho. Ahí en ese anillo periférico. Es que los hacen de manera vertical, tan limpia y nítida que digo, ¿y cómo hacen esto? Cuando miro esas máquinas encaramadas en esos cerros, me impresiona. A mí me encanta la ingeniería y la arquitectura también. Pero ni una ni la otra. Es en todo el anillo Me periférico. fui por otra profesión. En Está todo todo el ese anillo anillo periférico, tú ves el uso comercial que le han dado esos cerros por esos cortes de talud. ¿ves? Y mire que los geólogos hoy que hablaron en el noticiero, en el matutino, hablaban de eso, de la preocupación enorme que se está dando en estos momentos en la capital de la República acerca de estos cortes en los cerros. Ahí los expertos le van a explicar a usted, Renato. No sé. Mira, ese corte me impresiona mucho. Ese corte me impresiona porque yo paso todos los días. Y ahí ubicaron una plaza comercial, un centro comercial. Y esto más, no estamos contra el No, progreso. claro que No estamos contra el progreso. Hace 40 y tantos años, o casi 40 años, por la situación del agua en la ciudad, trabajaba en Radio América y yo me uní a la causa de una organización no gubernamental como periodista. Que no podía ser posible que si la ciudad no tenía represa, suficiente agua, estuviésemos expandiéndola. Y lo dije al aire en Radio América. Y me llama el doctor Miguel Andoni Fernández. Renato, usted tiene la libertad de expresarse como quiera. Pero ya a mis 70 y pico de años, tenía ya 70 y pico años el doctor Miguel Andoni Fernández. Le voy a decir algo. No podemos limitar el progreso de la ciudad. Así me lo dijo.
expresión que me quedó grabada en el corazón y en el cerebro. No podemos limitar el progreso de la ciudad. Sí. Si no, vamos a hacer una aldea toda la vida, me dice. Y me explicó, me lo sustentó. Y yo soy verde, te cuento. Yo soy verde. Pero entiendo que no podemos parar el progreso de la ciudad. Sí. Pero sí podemos prevenir Claro, que hombre. progrese la ciudad, pero sin riesgos. Y esa va a ser la clave de este debate de frente a frente. Topográficamente tenemos una ciudad irregular, Renato. Así es la capital de la República. Ahí le voy a explicar a usted, Julio. Más de 200 municipios a colonias y barrios están en riesgo en la capital de la República. Expuestos a deslizamiento, expuestos a derrumbes. Entonces todo esto genera esa preocupación cada año. Hay una preocupación enorme, Renato, cuando Sí. está la temporada de lluvia. Claro. Tenemos a nuestros compañeros allá en el lugar del desastre, Renato. Ahí está Tony Munguía y también María Fernanda Rodríguez. ¿Le parece si hacemos contacto con ellos? Fernanda, Bueno, que tiene bomberos. tú asumiste la coordinación de frente a frente en este momento. Con el permiso del señor director, de frente a frente, don Renato Álvarez. Vamos a ir con María Fernanda. Comenzamos con usted, María Fernanda. Muchísimas gracias, Matute, y muchísimas gracias al licenciado Renato Álvarez y a los invitados también, verdad que ya pues estamos aquí en el lugar y nos acompaña el capitán Bonilla porque continúa en esta labor de rescate y también estas baterías de litio, el peligro que podrían generar y cómo se está manejando. Buenos días. Sí, muy buenos días. Bueno, ya ahorita estamos ajustando 24 horas de trabajo continuo, ardua labor que han hecho los compañeros en campo, que hemos estado haciendo todo. Los miembros del Cuerpo de Bomberos de Honduras. Cabe mencionar de que con este tema de las baterías de litio estamos se trajo el equipo de materiales peligrosos. Ya ahorita a esta hora de la mañana podemos determinar de que ya podemos laborar ya sin lo que es equipo de respiración autónomo, ya que ya el gasiómetro ya indicó de que no es de peligrosidad y que ya se puede inhalar el aire ambiente normalmente. Este líquido que emanen de que produce, ¿qué podría producir? No es un líquido que venga a afectar, eran varios químicos los cuales se descompusieron, varias materias debido a las altas temperaturas y los mismos no están incurriendo hacia la salud o la vida, son materiales nada más inflamables, los cuales al quemarse o al arder sí van a generar, pero en la descomposición química de ella, ya con el agua no venía a perjudicar, solo venía a lo que es desintegrarse la materia. Capitán, continúa en la búsqueda de estos dos cuerpos, de estas dos personas que todavía no se sabe si están con vida o sin vida. Es correcto, ya hemos estado moviendo más de 20 toneladas de lo que es escombros, hemos estado también, ahorita tenemos ya 2 frentes, queremos aprovechar la luz del día a buena mañana, como ustedes pudieron observar en imágenes que se les ha facilitado. Hemos estado nuevamente replanteando, ya tenemos 2 frentes de intervención, 2 grupos de rescate de búsqueda en estructuras colapsadas. También tenemos 2 retroexcavadoras trabajando en ambos lados y también tenemos 2 unidades contra incendios. Seguimos con nuestro equipo de psicólogos atendiendo y dándole esa parte psicosocial a lo que es los familiares que con esta angustia, nosotros aunque somos rescatistas o algo, también tenemos esa angustia y esa necesidad de poder encontrar a estas personas y podérselas entregar a las autoridades competentes y ellos a sus familiares. Bueno, muchísimas gracias al capitán Bonilla. Retorno con usted, licenciado Renato y licenciado Matute. Muchas gracias, licenciada. Seguramente vamos a contar con usted durante todo el frente a frente. Ramón, no si quieres continúa con nosotros, pero si tienes en agenda otra cosa, Sí. para mí sería fabuloso que estés ahí. ¿Le parece si vamos con Tony Munguía? Muy bien, vamos con Tony que nos va a mostrar, Sí. los cortes de talud que hacemos aquí en la capital Sí. de la República. ¿Ve? Y yo estoy seguro que don Manuel Rodríguez y don Alejandro Puerto están pero urgidos de hablar de estos cortes de talud que hacemos aquí. Así que, por favor, Vamos. presente ahí al Tony amigo, Munguía, con usted. Buenos días. al Koyak, como le digo. Buenos días, muy buenos días, compañeros en el estudio. Nos ubicamos, muy cerca de donde ocurrió la tragedia. Estamos ubicados
al otro lado del carril del anillo periférico, específicamente en la colonia Calpules. Mi espalda está la colonia Calpules y abajo donde estamos ubicados es el anillo periférico, calle que se conduce hacia el sector de La Cañada. Mire usted, este es el más reciente recorte de talud que hemos monitoreado y donde se está construyendo también una estación gasolinera, y vea usted, es bastante alto, habrá aquí unos 30, 40 metros hacia arriba y hacia también horizontalmente. Mire usted la gran cantidad de metros que podíamos contabilizar. Estamos observando también que hay ya fisuras, y que las personas que viven en la parte de arriba, por ejemplo, son los pobladores, los vecinos de la colonia Calpules, temen que en cualquier momento, por ejemplo, esa vivienda que vamos a enfocar en estos momentos está prácticamente a la orilla de ese muro que se construyó con este recorte o esta excavación de talud. Entonces, habría que ver si este es un permiso que se otorgó, si de manera técnica es permisible, tal y como hemos observado en el sector de las uvas, que lo vamos también a monitorear, y también así como en el sector de El Sauce, y también muy cerca de este lugar hay otro recorte de talud. Aquí en 15 días se va a inaugurar una estación gasolinera y por lo tanto habría que ver que estas fisuras que nos llama poderosamente la atención, si son normales o que los técnicos la describan qué es lo que podría estar ocurriendo en este sector del anillo periférico donde nos ubicamos específicamente, y en la parte de arriba donde se ubican las viviendas de un sector de la colonia El Calpules. Con estas imágenes y con los comentarios de los expertos ahí en frente a frente, volvemos con ustedes. Buenos días. Gracias, Tony. Es que es tan evidente esa fractura en ese corte de talud que digo yo, cuidadito con ese cerro. Ya nuestros expertos nos van a hablar de eso. Sí, Julio. Perdón, pero Renato, y es que poderse se puede. En ingeniería de verdad se puede absolutamente todo. Lo que pasa es que hay que tener algún cierto nivel de precaución, de medidas. Sí. Hay cosas que se pueden hacer con estos cortes para evitar que, miren, el paso del tiempo, el clima, de verdad, el que no quiera ver esto como esa realidad entre viento, sol, agua, el paso del tiempo como tal, genera un nivel de deterioro que si estas áreas no tienen esos niveles de protección, ¿verdad? Y le hacemos nosotros los anclajes adecuados o hacemos las contracunetas respectivas o esos chocris de protección para esto. O sea, si no hacemos esas cosas, pasa lo que por ahí, pues en algunos casos hemos visto, pero de que se puede, Renato. Correcto. Mira, ya me está enviando un mensaje la arquitecta Isi Garrido, que estás hablando mucho, dice que por favor le dé la palabra a ella. Que suelte la guitarra, perdón. Que soltes la guitarra, dice. Perdone. Yo soy de pueblo y nos gusta hablar bastante. Parlanchín. Es que no tienen acceso a los medios, dice Julio. No le dan chance a uno. Y cuando los dan, tienen, no lo quiere no paran la guitarra. Sí. Ok. Pero es que tenemos necesidad de dar todos los insumos para que después vengan nuestros otros invitados a debatir. Mira estos videos, Julio, que solo tú nos puedes narrar. Por ejemplo, este. Y ahí está la hora, mira, perdón, Renato. Mira, ¿qué hora es? 6:11 de la mañana. ¿Quién va ingresando ahí? Félix. El que andamos buscando en este momento. El que todavía se está buscando, que está en... que él, creemos, Renato, que está en el extremo más lejano del área donde se está trabajando. Que ayer la maquinaria precisamente estaba haciendo un corte al sitio para poder ingresar hasta las oficinas de él, que en el próximo ¿Y la joven que le abre la puerta? Lo puede ver. ¿La joven que le abre la puerta? Y ella se llama, perdón que se lo mandé a Carlos. Pero esa joven sobrevivió. No, Renato. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? No, es que hoy tenemos... Yo creo que tenemos parte del aseo. Tenemos a Karen y tenemos a la Claudia. La que le abre. A Claudia fue la que encontramos. ¿Ella es Claudia? Ella es Claudia. Ajá. Entonces, no encontramos a Félix y no encontramos a Karen. A Karen. Que yo hablé con los familiares ayer y el esposo de Karen me decía, en diciembre vamos a cumplir 20 años de casados. Ese hombre está de verdad destrozado. Sí, ella es Karen, ¿verdad? Sí.
Claudia. No, sí. Claudia. No, Claudia. Claudia. Fue la primera de las desaparecidas que anoche fue identificada Sin claramente. duda. Tempranito Sí. en la mañana, 6, 11 de la mañana. Sí. O sea, esa gente llegaba súper temprano ahí, Renato. Félix, que es la otra persona, bombero, por cierto. Ahí tenemos la fotografía de Félix. Bombero, por cierto, apasionado del tema. Ayer llegaron muchas personas, amigos de él, conocidos de él, muy apesarados por lo que estaba sucediendo. Yo hablé con las familias, Renato, un par de ocasiones para poderles informar cómo avanzábamos, qué estábamos haciendo. Y la verdad que es difícil ponerse de frente a ellos y decirles que estamos removiendo escombros para intentar recuperar a las personas confiando puede estar con vida, pero después del escenario que hemos tenido ahí, entre el colapso de esa estructura, ella es Karen. Karen. Ella es Claudia. Se está buscando todavía. Y él es Félix. Él es Félix. Este es Karen. Todavía no hemos encontrado su cuerpo. Ella es Claudia. Ella sí, ya está Que fue la que anoche... recuperada. Es correcto. Félix Núñez y Karen Godoy. Sí, Félix Núñez y Karen Godoy. Sí. Karen Girón. Karen Girón. Karen Girón. Ah, Girón, bueno, sí, Sí. no, dicen otro apellido. Perdón mucho. Entonces, y hablábamos con los familiares y mira, el esposo de Karen me decía, Julio, por favor, en cuanto la encuentren, yo quiero que me digan, yo quiero saber si está, en qué condición, no importa, me decía. Pero no hemos logrado llegar hasta los sitios donde creemos que ellos están. Entre todas las herramientas que hemos usado, sabemos más o menos en qué punto pueden estar, pero complejo el escenario. Renato, de verdad, hay unas baterías de litio ahí que como nos han generado conflicto, llevamos una cantidad de agua que hemos tenido que estar tirando para tener bajo control, por lo menos, este incendio, porque no logramos todavía tener control. Lecciones, son lecciones. Tenemos que aprender de estas lecciones. Y ahora sí, vamos a la pregunta de frente a frente. Iríamos a la primera pausa y enseguida estamos aquí con el debate. Hoy, el director del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma, don Manuel Rodríguez, geofísico, el fiscal del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, Alejandro Puerto, ingeniero, la presidenta del Colegio de Arquitectos de Honduras, Isis Garrido, y el director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, don Julio Quiñones. Antes, Luz Madrid con la pregunta de frente a frente. El tema del día es presentado por Ecopréstamo de Cooperativa Chorotega, financiando soluciones de energía renovable con tasas desde 12% y plazos más largos. El tema del día. En la tragedia del anillo periférico en Tegucigalpa, ¿falló el corte de talud? ¿Fallaron las medidas de estabilización? ¿O falló la supervisión de las autoridades? Esa es la pregunta de hoy. Usted tiene dos medios por los cuales puede opinar, 9773-6065. Este es el único número para mensajes de frente a frente, 9773-6065 y nuestras redes sociales. Ok, y si no basta con esa pregunta, siempre tenemos respaldo en frente a frente. ¿Falló una obra específica o falló el sistema de control que debía prevenir una tragedia de esta magnitud? Las obras comerciales privadas están aplicando el mismo nivel de protección que se exige en la infraestructura vial. ¿Cuánto insumo tienen nuestros invitados hoy? ¿Cuántos cortes de talud existen hoy en Tegucigalpa con riesgo similar al que provocó esta tragedia? ¿Puede la alcaldía garantizar hoy que no existe otro talud en Tegucigalpa con el mismo nivel de riesgo que el que colapsó el martes? ¿Estamos frente a un accidente imprevisible o frente a una tragedia que pudo haberse evitado? Siga con Frente a Frente. Frente a Frente presentó el tema del día. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Baterías Hankook y Platin con calidad y respaldo garantizado. Rendillantas, en manos seguras.
Buenos días, muy buenos días. Cuando son las 7:29, el tráfico vehicular se lo mostramos a la altura del anillo periférico, inmediaciones de la colonia Cañada y Calpules. Si usted viene de la Kennedy, por ejemplo, y se dirige hacia Luarque, hay bastante fluidez vehicular, pero si usted va de Luarque hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es decir, el otro carril, hay bastante congestionamiento vehicular debido a la situación que usted, amigos televidentes, ya conoce, que es el derrumbe de estas bodegas o estos cerros que ocurrieron el día de ayer y que hay unos camiones y unos furgones estacionados a la orilla del anillo periférico. Por lo tanto, usted, amigos televidentes, busque vías alternas. El tráfico vehicular, Tony Munguía, se los ha informado. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Baterías Hankook y Platin con calidad y respaldo garantizado. Rendillantas, en manos seguras. Las redes sociales son presentadas por La Curazao, listos para ganar. Encuentra aquí los mejores precios. Gana una Nissan y 20 combos futboleros. Te regalamos 1000 para prima. Beneficios exclusivos con Credioportunidad. Muchas gracias por enviar sus mensajes a través de WhatsApp. Un televidente escribe: por favor, hagan un reportaje de las casas que están frente a malls en anillo periférico del lado del supermercado de la colonia. Abajo han puesto negocios de autolote y plazas de bares, pero igual que donde ocurrió el accidente, excavaron y dejaron un paredón de más de 30 metros de altura, que es un peligro para esos domicilios que quedaron en lo alto. Esto es antes de los puentes de la satélite. Por la altura de ese paredón no se puede ni cortar un árbol, que están desarrollando más raíz que debilita el paredón, escribe el ciudadano. Buenos días a todos. Me pregunto, ¿por qué nadie denuncia esas obras cuando se están construyendo? Si eso está a la vista de todo mundo y no se hace en una noche. Nadie piensa en las corrientes subterráneas. ¿Mensaje más? Sigamos progresando, extendiendo la ciudad, sigamos haciendo lo que nos dé la regalada gana, sin deducir responsabilidades, sin competencia, total, parejo para todos. Otro televidente ha opinado: lo que pasa es que en Honduras no hay estudios geográficos para emitir un permiso de construcción para las empresas, pero para construir una casa le ponen 1000 trabas. Aquí todo es corrupción y también malos valores, porque, me disculpan los capitalinos, tienen deforestados todos los cerros y obviamente en algún momento van a ceder. Basura, deforestación, corrupción, únalos y verán tragedias. Son algunas de las opiniones a través de WhatsApp. Sigue escribiendo. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. También esto es, este video es de lo que ocurrió ayer, minutos antes de la tragedia. ¿Identificas quiénes son, Julio, los que están ahí? Félix. Ah, Félix también. Félix. Ese punto es el que estamos tratando de llegar, Renato. A ese punto. A ese punto, Ah, sí. ok. Que en la imagen de... Hay otro par de imágenes más que creo que podrían servir de referencia donde precisamente es ese sitio. Hemos tenido mucha ayuda de parte de los dueños del sitio para poder identificar precisamente estos espacios, más lo de el trabajo que hicieron los caninos, estos otros instrumentos que hemos... ¿Qué empresa es esa, Julio? Bueno, olvidémonos de las marcas. Aquí no importa. Pero, Renato, una pregunta, Julio. ¿Este lugar donde está Félix ahí, es ese lugar donde está el espacio de la segunda planta que está pegado al muro? Exactamente. Sí. Okay. Sí, ahí fue donde cayó todo. Ahí quieren llegar los socorristas en este momento. Sí. Exacto, ese es el punto donde queremos llegar. Precisamente ahí, porque entre la ubicación del espacio, que ya nos dijeron los dueños de la bodega, más lo que los caninos marcaron, o sea, todo al final triangulado nos da a ese punto que es donde estamos intentando. Anoche a las 2 de la mañana más o menos metimos una retroexcavadora por otro extremo para poder
donde están las baterías, ver de qué manera sacábamos un poco de material que nos permitiera entrar por el lado del fuego. Renato, que es más próximo a este sitio, solo que estábamos en una lucha permanente, de verdad, contra el fuego, contra los escombros que hay ahí en el lugar, ¿verdad? Y para reflexionar. Y el tiempo. Para Renato, reflexionar. Así son nuestras vidas, con la imagen que teníamos anteriormente. Para reflexionar. Este hombre estaba dando todo de sí en función de los objetivos de su trabajo por el que tenía una remuneración. Temprano, Renato. Sí, tempranito, imagínate. ¿Cuántas veces la arquitecta Isi Garrido, el geofísico Manuel Rodríguez, el ingeniero Alejandro Puerto, tú mismo no has estado tempranito cumpliendo con tus labores en una oficina y minutos después quedar atrapado? Muy bien, ya vamos a continuar mostrando más videos aquí con la descripción de Julio Quiñones, el director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos de la Alcaldía. Ahora sí, vamos con el debate después de ver los rostros de las personas. La señora Claudia Garay de la derecha, que ayer fue rescatada sin vida, Karen Girón y Félix Núñez, que todavía los socorristas hondureños estamos buscándolos ahí, en medio de tierra y rocas en el anillo periférico. Hoy sí, la pregunta de frente a frente, para que comience aquí a responder el fiscal del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, Alejandro Puerto, la arquitecta Isi Garrido y el geofísico, director del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra, Manuel Rodríguez. Luz, por favor. La pregunta de hoy. En la tragedia del anillo periférico en Tegucigalpa, ¿falló el corte de talud? ¿Fallaron las medidas de estabilización o falló la supervisión de las autoridades? Esa es la pregunta. También puede opinar a través de X, Frente a Frente, HN. Ingeniero Alejandro Puerto. En estos casos, en la falla de un talud, no es una causa la que detona el incidente, son la sumatoria de una serie de causas que han venido ocurriendo a través del tiempo y han venido modificando las condiciones mecánicas del talud, las que al final detonan el evento que pudimos ver. O sea que nosotros ayer pudimos ver el final de una serie de causas que venían ocurriendo seguramente desde hace mucho tiempo, ¿verdad? O sea que es prevenible esto. Hay maneras que vamos a mencionar en su momento de qué debe de saber la población para identificar cuáles pueden ser las posibles avisos para poder prevenir este tipo de eventos. Este tipo de taludes pueden fallar por varias razones. Una obviamente es la que se menciona mucho, la geología del sitio, pero también escorrentías de aguas subterráneas, escorrentías de aguas superficiales, formaciones geotécnicas y geológicas, manera de cortar o intervenir por parte del ser humano el talud, también las fracturas, la sismología de Tegucigalpa es muy importante, estamos en el cinturón de fuego y eso vuelve muy vulnerable la zona a este tipo de formaciones. Muchas veces hay planos de falla o fracturas que no se han identificado. El tipo de análisis que se debe de ejecutar al momento de enfrentar un tipo de formación rocosa como esta es muy profundo y obedece a una serie de estudios muy especializados, ¿verdad? Correcto, pero entiendo y usted me lo va a confirmar, usted es el experto, que el agua es el gran enemigo, porque muchos creemos que el problema es la excavación, pero me están diciendo que en realidad el mayor enemigo suele ser el agua, porque cuando llueve el suelo absorbe agua, aumenta el peso de la ladera, disminuye la resistencia del terreno, se generan presiones internas y llega a un punto en que la montaña o el cerro simplemente se desplaza. Correcto, lo dijiste tal como un ingeniero, Renato. Y comentábamos con Julio, pero vale la pena mencionarlo, lo decía muy bien él, que todo se puede construir en realidad en estos momentos, ¿verdad? Toda obra puede ejecutarse si se le asigna el presupuesto debido y se hacen los respectivos estudios y se construyen obras de mitigación como anclaje, micropilotes, estabilización de taludes, shotcrete. Hay un montón de técnicas en este momento que pueden utilizarse para estabilizar un talud o construir en cualquier condición. Lo que pasa es que las cantidades
económicas no coinciden con la gráfica de costo-beneficio. Ahora bien, tienes toda la razón. Justamente el agua es el gran detonante final, pero hay una serie de procesos geológicos que también intervienen. Las condiciones de viento, los cambios de temperatura, la exposición del talud, hace que en algunos casos específicos las tobas que son de origen de alumosilicatos, este tipo de tobas que tienen este origen, tienden con el paso del tiempo y la meteorización a transformarse. Se transforman de manera natural y se convierten en arcillas caoliníticas. Y estas arcillas pierden la resistencia al corte y también la identificación de fracturas en la formación rocosa. Muchas veces no se hacen estas respectivas identificaciones, las formaciones rocosas se analizan de manera mecánica como elementos discontinuos. ¿Qué quiero decir con esto de elementos discontinuos? Que suelen haber fracturas internas que nadie pudo ver, que no son superficiales, que forman planos de falla. Y por esa fractura, que está escondida, es imposible verla a simple vista, puede correr la roca y caer sobre cualquier superficie, ¿verdad? Entonces lo que no debemos de ser es confiados, de ninguna manera, y analizar con mucha responsabilidad este tipo de obras y enfrentarlas con los expertos. Justamente desde el Colegio de Ingenieros Civiles sabemos que la técnica, el conocimiento, priman. Hay un momento en que deben de ser el que gerencia la toma de decisiones. Sí, Julio, y prepárense en esta municipalidad que preside Juan Diego Zelaya, prepárense, porque hemos visto cómo algunas casas quedan prácticamente en la mera ladera, producto de esos cortes de talud para conseguir espacio y construir debajo. Prepárense, porque la gente va a quedar con mucho temor. Prepárense. Pero prepárense para prevenir, para ir a inspeccionar todos esos cortes de talud, a ver si resisten o no resisten, porque estamos claros que Tegucigalpa está construida en una topografía compleja. No es una ciudad plana nuestra gran capital de Honduras. Gran parte de su expansión ocurre sobre laderas, quebradas, rellenos, cortes de cerros. Cada nuevo desarrollo modifica el comportamiento natural del terreno. Miren qué cortes de talud. Miren, sin inclinación, sin inclinación. Por eso la supervisión debe ser mucho más rigurosa que en ciudades construidas sobre planicies. Sobre esto nos va a hablar en los próximos minutos el geofísico Manuel Rodríguez, pero antes la presidenta del Colegio de Arquitectos de Honduras, Isi Gallardo. Garrido, perdón. Sí, bueno, es muy importante reconocer, ¿verdad?, la saturación del agua, que fue uno de los que mayor hizo este impacto. También lo que hablaba de la pendiente, ¿verdad?, del corte del talud, que está sumamente vertical, pero igualmente al eliminar los soportes naturales, que creo yo que todo estudio de suelos determinó, hace que todavía este desastre sea un poquito peor, ¿verdad? Creo que la supervisión determina bastante, continua, ¿verdad? Darle mantenimiento a este tipo de supervisiones ayuda a mitigar más este tipo de desastres. Creo que necesitamos esa supervisión constante. Nosotros también, como Colegio de Arquitectos de Honduras, estamos a la orden para poder tener ese tipo de acompañamientos y evitar este tipo de problemas, ¿verdad?, que se están suscitando. Y lo peor ahorita que es la vida, ¿verdad? Eso es lo que más afecta, porque al final lo económico o otro proyecto pues se puede mejorar, pero la vida no la recuperamos. Sí. Entonces creo yo que ese es el mayor de las cosas a tomar y considerar. Sí, me estaba acordando de un buen amigo mío, el ingeniero Rafael López, de Nacional de Ingenieros, que su vivienda, y lo digo porque lo visité muchas veces, ahí compartí con su esposa, con sus hijos, almorcé, quedó justamente en una ladera por un corte, aquí cerquita, aquí cerca. Ya hubo un problema ahí. Y me imagino que esa gente es la que va a comenzar a protestar. Vengan a supervisar esto. Porque miren, nos estamos preguntando, es cierto, siempre hay deslaves en las carreteras. Siempre hay deslaves. Y en las carreteras, y aquí en Honduras, hacen unos cortes de talud espectaculares. Pero generalmente en las carreteras se hacen
bermas o terrazas intermedias, muros de contención, drenajes horizontales, cunetas, mallas metálicas, pernos de anclaje, concreto lanzado. Y yo no sé, ahí miro unos tubos ahí en medio de la... Son drenajes. Esos son drenajes, Sí. pero no sé si están toda la información técnica y la materialización de lo que dice la ingeniería para que ese corte así vertical, sin pendiente, no se venga abajo. Funcione. Que funcione, correcto, arquitecta. En este momento escucho al director del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma, don Manuel Rodríguez. Bien, Renato. Recuerdo la última vez que estuve aquí en su programa, Sí. fue para el año 2022, cuando se reactivó el deslizamiento en la Guillén. En aquel momento, bueno, esa es una zona que es un deslizamiento activo, que está caracterizado en estudios que se han hecho en la Universidad, JICA, COPECO, la alcaldía. Y eso, digamos, fue un proceso natural hasta cierto punto, ¿verdad? En aquel entonces, saturación de agua, el peso causó un desplazamiento y pues zonas que quedaron inhabitables, digamos, esa es la condición. Ahora, esto que observamos el día de ayer y que todas esas fotografías que estamos viendo es diferente, ¿verdad? Ahora aquí ya es, decía Renato hace poco, los cerros no se mueven solos. Y tiene toda la razón, ¿verdad? Las rocas llevan un proceso de millones de años de formación, alcanzan su estabilidad natural, su equilibrio, pero cualquier corte que se haga para hacer una carretera, para construir una casa, un edificio, va a causar una inestabilidad. O sea, desde ahí ese cerro se va a mover si no hacemos algo para evitar esto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No construimos, no cortamos y no tocamos en ningún lado? Obviamente no, hablábamos de no podemos parar el desarrollo, ¿verdad? Ahora la ingeniería ha avanzado tanto que se pueden hacer estas medidas, ¿verdad? Digamos, en estos casos que se va a hacer un corte porque así se diseña el área que quieren utilizar. Hay normas de cuánto tiene que quedar separado. Se hace un estudio previo que involucra geología, geofísica, geotecnia, para ver cuáles son las condiciones de estas rocas, tipo de roca, porosidad, qué capacidad tiene para absorber el agua. Y de ahí entonces se deciden qué medidas utilizar. ¿Qué medidas pueden ser? Desde simplemente un pequeño muro, cortes en gradas para reducir el peso, o pues mucho de lo que nos afecta a Tegucigalpa, lo que se encadena es agua, drenajes correctos. Mencionaban por acá, y pues yo no he visto a detalle este sitio, pero ya con la experiencia saber qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Eso fue un desprendimiento de roca, no un deslizamiento, fueron los bloques completos que se ven, que se desprendieron. Miramos en una de las imágenes fracturas ya en las paredes. Digamos, puede ser que al momento de la construcción esas grietas no estaban o eran muy delgadas. La estabilidad que se calculó del ingeniero con la pendiente en la que dejaron el talud era correcta. Pero ¿qué pasa? Eso corte tendrá 10 años, no sé cuánto tendrán esas bodegas de por ahí. Es un corte nuevo. ¿Ya tiene algún tiempo? Este tiene, pasó entre 2002 y 2008 el proceso. Pero ya lleva un tiempo en el que el agua, ¿verdad? Si no, los drenajes en la parte superior no se controlaron, el agua comienza a entrar entre las grietas. Y el material vegetal que está arriba. Con el paso del tiempo, pues esas grietas se van abriendo, se van separando, y todo ese bloque que en algún momento estaba unido, pues termina colapsando. Entonces, la respuesta, ¿verdad? Falló todo esto, falló pues un montón de factores, y uno muy importante, no solamente al momento de construir, porque si hubiera sido un fallo, digamos, desde el diseño original, no hubiera durado tanto tiempo, ¿verdad? Esto fue algo paulatino que fue avanzando. El monitoreo, ¿verdad? Un monitoreo de qué pasó. Esas grietas seguramente se debe haber observado que esas grietas iban avanzando. Días anteriores es posible que la gente que trabaja ahí se observaban que caían rocas pequeñas, polvo, tierra, hasta sonidos, ¿verdad? Muchas veces se escuchan crujidos de rocas, que eso es un premonitorio de que algo como esto está por suceder, ¿verdad? Hacer las medidas de estar supervisando qué pasa con estos drenajes. Un drenaje tapado con una pequeña lluvia, ni siquiera tiene que ser una tormenta tropical que nos ataque, puede ser suficiente para desencadenarlo. Y aquí ni siquiera tomando en cuenta el ingeniero, ¿verdad? El tema del otro desencadenante, que son los terremotos. A pesar de que Tegucigalpa, pues estamos alejados de las fuentes de terremotos de grandes magnitudes, que ocurren en la frontera de placas al norte de Roatán o en la costa pacífica, pero en el interior se dan eventos de magnitudes al 6, por ejemplo, que han ocurrido en Comayagua, que ahora pues eso puede ser suficiente si ya todas las condiciones están que sostenida por una ala de mariposa y una pequeña sacudida, podemos estar observando. Vemos, es preocupante,
de ver todos estos cortes que siguen aumentando por toda la ciudad. No quisiera decir de manera descontrolada, pero están aumentando y se están dando este tipo de problemas más seguido. Entonces, creo que es un momento más de empezar a buscar culpables, qué pasó, eso pues corresponderá a las autoridades, pero poner las barbas en remojo todos los sectores, ¿verdad? Construcción, diseño, la academia también con los profesionales, concientizar y educar a todos las áreas, ¿verdad? Y pues el control, no solamente, porque muchas construcciones no solo la parte profesional, los que tienen permisos, pero sabemos, ¿verdad? Que hay mucha parte de construcción informal y a ellos quién los regula, ¿verdad? También, ¿verdad? Esas otras situaciones que podemos empezar a observar. Este es un buen momento, hay tragedias, hay pérdidas humanas, pero pues es un buen momento para ver y pensar y meditar para qué está sucediendo, empezar a evaluar todo lo que ya está hecho y poner un poco más de control en lo que está por construirse. Y aquí hay un televidente que concuerda totalmente con usted, que me dice que cuando se corta un talud se altera el equilibrio natural que tenía la montaña durante décadas o siglos. Y al retirar tierra o roca de la base, la ladera pierde parte del soporte que la mantenía estable. Natural. Por eso me dice, en ingeniería, ha de ser ingeniero, un corte de talud debe ir acompañado de estudios y obras de estabilización que me han dicho los panelistas aquí. Antes de cortar un cerro deberían existir, no sé si lo tiene la municipalidad, Julio, y si no lo tiene deberían tenerlo, estudio geológico, estudio geotécnico, análisis de estabilidad de taludes, estudio hidrológico, diseño de drenajes, plan de mitigación de riesgos. Ahora miren, lo que le viene a la municipalidad del Distrito Central y otras municipalidades es serio, pero es para que empiecen ellos a tomar en serio esos cortes de talud para comercios o para viviendas. Sí, definitivamente creo que establecer controles también, involucrar a todos los actores, ¿verdad? En este momento la academia, como dijo el ingeniero, los colegios profesionales que siempre estamos ahí para poder asesorar, porque tenemos a los profesionales competentes, ¿verdad? Para que puedan dar seguimiento y cumplimiento de todos estos estudios que usted dice. Yo creo que sí existen estos estudios que se realizan, ¿verdad? Pero a veces solo para lograr un requisito o un punto y luego se engavetan, pero no se cumplen estos requisitos. Entonces, sí va de la mano a veces el darle seguimiento. Y cuando se cumplen y se hacen en función de lo que ya maneja la municipalidad, no se monitorea, no se supervisa. Exacto, el seguimiento continuo. El seguimiento, correcto. Es muy importante, Renato, hacer mención que hay una cultura de la construcción en Honduras, que se repite continuamente. No se tiene una noción clara de que la principal estructura de toda obra es el suelo. Sí. Es la principal estructura, es una estructura como cualquier otra. Y nosotros nos enfocamos en que la estructura es el edificio que sobresale. Y es muy importante porque no solo se diseña el edificio, se diseñan las cimentaciones, se diseña la interacción del suelo, el cimiento y la estructura, se diseñan los taludes. Hay una clase y hay una materia en geomecánica y en geotecnia que es estabilidad de taludes, así se llama. Justamente la estabilidad que deben de tener estas masas de suelo verticales que tienen un empuje lateral y que tienden al equilibrio o al desequilibrio de acuerdo a ciertas condiciones como geométricas, la forma en que yo acomodo. Tú hablabas de bermas. Sí. En las carreteras vemos las bermas que me garantizan que la transferencia de esfuerzos es equilibrada. Acompañen, por favor, lo que está diciendo el ingeniero con los diferentes tipos de cortes de talud que tenemos ahí en la producción. Completamente. Y entonces, además, se diseñan, todas estas estructuras se diseñan. O sea, cálculos, hay un famoso analista de este tipo que se llama Column, un estudioso de esta área, y con sus teorías y sus ecuaciones nosotros revisamos la estabilidad de estos taludes y proponemos una configuración, escucha, geotécnica, geológica, geofísica y geométrica para poder garantizar que el comportamiento de estos sistemas va a ser seguro. Pero entonces yo me pongo a pensar, ¿por qué hacerlo completamente vertical? Correcto. ¿Por qué en Tegucigalpa hacerlo completamente vertical? ¿Qué detona
esa toma de decisiones gerenciales. Muy bien, y estoy viendo ahí un corte de talud para uso comercial estándar, con pendiente. Y aquí estamos viendo unos cortes de talud completamente que para verticales. nuestros ojos son bellos, Sí. son bellos, pero con riesgos. Con altos riesgos, no sabemos si los suelos tienen fracturas internas. Y el tema sísmico es muy importante que tocaba Manuel, ¿verdad? Porque no tienen que ser sismos de 6 en la escala de Richter. Pueden ser sismos de 3, de 2, 4, generan movimientos vibratorios que siguen detonando la apertura en las grietas. Y eso genera inestabilidad en los sistemas, ¿verdad? Y entonces todo esto debe llevar controles, pero poder verificar lo que está sucediendo en una masa de suelo es muy difícil a posteriori. Por eso, donde se va a detonar que esto suceda de manera correcta va a ser en los estudios preliminares o iniciales. Ahí es que se va a tener una globalidad del comportamiento que puede tener a largo plazo estos sistemas que son tan riesgosos, ¿verdad? Y mucho más, como dices tú, en la capital, allá en San Pedro Sula tienen el Cerro de la Lempira, que genera tantos problemas, ¿verdad? Que es donde se piensa hacer un túnel falso. Y hay lugares como Santa Bárbara que tienen un tipo de formación, fíjate bien. Aquí en Tegucigalpa el problema es con los basaltos y su comportamiento ante las condiciones de meteorización, la presencia de agua. Pero en Santa Bárbara son otras razones que provocan las mismas inestabilidades, como la erosión, los conglomerados de grava y arena, son otras razones que han provocado desastres recientemente en las lluvias. Para estas temporadas provoca una erosión superficial, mientras que aquí hablamos de fallas en el núcleo del talud. Allá hablamos de escorrentías superficiales que terminan generando inestabilidad en la zona de Santa Bárbara. Mucho más estables son las formaciones de Ocotepeque, de Santa Rosa de Copán, que son mucho más antiguas desde el punto de vista geológico. Y entonces ya ves, y este es un énfasis muy importante, que no se puede andar haciendo copy-page. No se puede andar haciendo copy-page. Sé lo que quiere decir. Sí. Sé lo que quiere decir. Sé lo que quiere decir. Vamos a profundizar sobre esto. Voy a despedir a Ramón Matute porque Ramón ya está preparando su debate de las 6 de la tarde, 6:30 en TCI. No, 6 de la tarde en TCI. ¿Tienes algún elemento adicional, Ramón, para ir a la pausa? Solamente algunas observaciones, Renato, Sí. así rápidamente. Número 1, si la pendiente del corte debe ser calculada cuidadosamente, va a depender entonces de la naturaleza del material y de la superficie donde se está haciendo el corte, y si esto es arenoso o es barroso o es de piedra, ¿qué recomiendan los expertos? Otra consulta sí que le quiero hacer. Soluciones hay para todo. Sí. La ingeniería tiene soluciones para todo. Pero hay que prevenir, hay que entender que conocer y no arriesgarse. Correcto, por lo que estamos viviendo. Y también la instalación de hormigones o mallas en cuanto a estos cortes que se están haciendo, si realmente se están tomando en cuenta estos puntos. Y lo otro, Renato, mire, de 17 a 25 fallas geológicas tiene la capital de la República, por donde se están haciendo estos cortes en los cerros. De repente Julio le puede explicar a usted después. Le estoy viendo, el rostro a Manuel, a ver. ¿Qué se está haciendo? Le estoy viendo el rostro a Manuel, a ver. ¿Qué se está haciendo ante estas fallas geológicas que entendemos que No, correcto, la capital de la República? Sí, sí. Entonces, este es mi aporte. Sí. Gracias, Renato. No, y oportuno, y Y que oportuno. pasen todos un feliz y bendecido día. No nos dejas el Gracias. deseo. Amén. Gracias. Muchas gracias. Miren el corte, antes de ir a la pausa, el corte que nos va a mostrar Tony Munguía. Tony Munguía. Hay un corte de talud en el anillo periférico, en las dos trochas de oeste a este, viniendo del norte para acá, para el centro de la capital. No, no es ese. Que en medio de la ladera han hecho un restaurante. Yo no sé si asocia, arquitecta. Yo quiero ir ahí desde hace días porque me impresiona la ingeniería, cómo hicieron eso. Pero es un corte de talud que ahora con lo que ha pasado, a mí me preocupa por el inversionista. La ciudad tiene que crecer, la ciudad tiene que generar riqueza, tiene que generar empleo. Yo entiendo eso, pero les viene una tarea fuerte, Julio. Ya vas a intervenir, les viene una tarea fuerte. Porque a mí me dolería que alguien que metió muchos millones para hacer un corte de talud como el que les estoy diciendo,
ahí tuvieron que meter muchos millones. Luego la construcción para uso comercial. Es bello y abajo hay una gasolinera. Pero ahora tienen que supervisarlo los de la municipalidad a ver si eso realmente está sólido o enfrenta riesgos. Sí, cumplió con todos los parámetros. Entonces, Tony, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde te encuentras exactamente? Ubícanos, por favor. Tony Munguía. Buenos días. Buenos días, muy buenos días, Ramón. Buenos días, Renato, perdón. Mire, nos ubicamos específicamente a la altura de antes, a pocos metros de llegar a Residencial El Sauce. Allá al fondo vamos a observar, estamos observando una residencial que se llama Villa Toscana. Y también en este sector donde nos ubicamos se está haciendo otro complejo de bodegas. En la parte del fondo, donde se encuentra Villa Toscana, también hay unos recortes que aparentemente, digo aparentemente porque no somos ingenieros, aparentemente son irregulares y que la gente también ha denunciado que se investigue qué es lo que está ocurriendo, porque al fondo lo que se observa es un cerro lleno de árboles todavía, pero se mira a simple vista un recorte que aparentemente es irregular. Y muy cerca de aquí, tal y como usted lo decía, muy cerca de aquí hay unos restaurantes, hay unos centros comerciales que a la altura de Residencial El Sauce se han realizado. Por lo tanto, también estamos haciendo este tipo de monitoreo y repetimos, nos ubicamos específicamente a la altura de Residencial El Sauce, Las Uvas, y también al fondo se puede observar una residencial que se llama Villa Toscana. Así que estos son los recortes aparentemente irregulares que se están realizando en todo el anillo periférico y que hemos monitoreado haciendo un análisis y que los mismos invitados hablen y desarrollen sobre este tema de estos recortes aparentemente irregulares en los cerros de Tegucigalpa a la altura del anillo periférico. Con estas imágenes, con usted, buenos días. Sigamos buscando esos cortes de talud. Como dice Roberto Carlos, ¿quién no ha escuchado esta canción de Roberto Carlos? Yo no estoy contra el progreso. Y me la buscas, por favor, Carlitos Andino, productor. Yo no estoy contra el progreso. Yo no puedo limitar el progreso de la ciudad, jamás. Pero que las cosas se hagan bien. Sí, que las cosas se hagan bien. De manera responsable. Sí, de eso se trata. Y ese es el tema central que tiene frente a frente esta mañana. Me encanta tanto esa canción que me quisiera ir a la pausa. Yo no estoy contra el progreso. ¿La he escuchado? Sí. ¿La he escuchado? No me suena. No le suena porque yo la entoné. Jamás con mis notas musicales va a identificar la canción. ¡Hombre! Pero sí tenemos todas las herramientas para poder... Sí. Creo que es de... hacer. Sí. Vamos a ver, ¿la encontraron? No estamos contra el progreso, pero las cosas deben hacerse con rigor científico para evitar que esos cortes de talud para uso comercial arriesguen más las vidas en la capital o en cualquier parte de nuestra geografía nacional. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Por cada 1.500 lempiras en compras acumuladas, podrás ser el afortunado ganador de un crucero de 7 noches por el Caribe junto a un acompañante. Tunota.com destaca en su portada: clima en Honduras. Estos departamentos registrarán lluvias hoy según Cenaos. Es un milagro. Sobreviviente relata cómo se salvó del derrumbe en Tegucigalpa. Cancillería niega negociaciones para restablecer relaciones con Taiwán. Y abuelo muere tras ser atacado por un enjambre de abejas en la Lima Cortés. Estas y más noticias en tunota.com. Las redes sociales son presentadas por La Curazao, listos para ganar. Encuentra aquí los mejores precios. Gana una Nissan y 20 combos futboleros. Te regalamos 1,000 para prima. Beneficios exclusivos con Credioportunidad.
En X tenemos opiniones. En altavoz escribe: después del susto, Jesús María. No hay supervisión, no existe rigurosidad en la revisión previa a la autorización de permisos de construcción. Recordemos el informe del JICA Japón: el 80% de Tegucigalpa es vulnerable a derrumbes. Rolando escribe: buenos días, en este tema creo que JICA donó un mapa de área de riesgos con respecto a dónde se puede construir y dónde no. Pero la Alcaldía Municipal del Distrito Central no sé si lo actualiza o no. Aparte de eso, se debe invertir en tecnología para el monitoreo de fenómenos climáticos para evitar esto. Esmeralda escribe: el agua no es el enemigo, es el mismo ser humano que invade los espacios de la naturaleza que no se deben tocar, pero aquí no se salva ningún cerro de ser derrumbado por la ambición de hacer dinero. Dania Navas escribe: faltó el estudio de suelos, además el corte es muy grande, donde están las bodegas, se hicieron nuevos cortes a la parte del derrumbe. No respetar la naturaleza es la falla principal. Se debe diseñar con armonía de la naturaleza. Tegucigalpa es un eminente riesgo, suelo arcilloso, etcétera. Aníbal Montoya escribe: hay un plan de desarrollo y crecimiento estructural de la ciudad. Esa modalidad de construcción no deja de ser novedosa. Distrito Central es una zona de ladera, se observa falla en los cortes, en medida de supervisión y otorgamiento de permisos. Todos deben asumir su responsabilidad. Olga opina: lástima que tengan que suceder estas tragedias para llegar a la conclusión que irreversiblemente la cual es de los constructores y autoridades que dan permiso para estas construcciones sin estudio de suelos. Falló la supervisión de las autoridades. Desde el 2017 se manifestó preocupación por la estabilidad de ese talud. ¿Y qué hicieron? Dieron permiso a más construcciones con cortes verticales. Matamoros opina: la capital es una tragedia desde que la trasladaron de Comayagua. Las mitigaciones solo son palabras. Tiene que inmigrar para la salida del norte, Zambrano y Oriente, Danlí. En Honduras, si usted necesita un permiso de operación para una pulpería o simplemente se quiere casar, le piden 40,000 requisitos, pero si va a construir un proyecto grande donde va a tumbar árboles y cerros, solo necesita tener dinero, así de claro. Ochoa opina: primero, lamentando la tragedia de ayer por las víctimas registradas en ese derrumbe sobre el anillo periférico. Sobre el hecho ocurrido es preciso aclarar si existían o no estudios de suelo adecuados con un análisis geotécnico y geofísico profundo del talud. Y si existieron, creo que no fueron captados por lo costoso de las obras necesarias para estabilizar el corte vertical. Estas son las dudas que tenemos la ciudadanía en general del desastre de ayer y que queremos no vuelvan a pasar. Esperamos que los entes de investigación hagan un trabajo profesional para aclarar todas las dudas. Son algunas de las opiniones. Usted tiene la oportunidad también de emitir su comentario. Hágalo a través de WhatsApp y también a través de nuestra cuenta en X. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. El alcalde actual, pero tiene la obligación de corregir los errores que cometieron otros atrás. Si esto es histórico, esto es histórico. Los que continuamente transitamos por el Boulevard de las Fuerzas Armadas, han visto en ese Boulevard Fuerzas Armadas cerros enteros de casas, que uno dice, ¿y esas casas cómo se sostienen? Pero no hubo cortes de talud. No debilitaron el cerro. Y por más lluvias, ciclones, huracanes que nos pasan, ahí están esas casas que uno dice, ¿y esas casas por qué no se derrumban si están colgando prácticamente en una ladera? Pero no hubo cortes. No sé si en el futuro va a ocurrir alguna tragedia. Sí, no, Renato. ¿Sí? Sí, no. Sí, es un riesgo. Yo sé que es un riesgo. No, ¿verdad? Porque cuando pasa el incidente es que... pucha, mire, es que esa casa colgada ahí bajo condiciones también. Bueno. Aquí hay verdades, Renato. Tú vas a intervenir y nos vas a hablar, así como te conozco, de esas verdades que nos quieres transmitir un funcionario municipal. Tony Munguía, miren dónde está. El sitio que le digo, que a mí me parece maravilloso ese corte de talud. Qué fino lo hicieron. Ahí, ¿ves? Tony, y miren, aquí no estamos demeritando ni arriesgando la inversión
del dueño o los dueños de eso, porque qué bonito, la ciudad debe crecer. Pero ahí se siguieron todos los cánones técnicos que indica la ingeniería, porque eso es uno de los cortes más impresionantes. Y en medio del corte de la ladera quedó ahí un bonito restaurante. Tony, rápidamente, adelante. Así es, licenciado Renato, hacemos otro monitoreo lo que ocurre en el anillo periférico, tal y como usted dice, no estamos en contra de la inversión del país, pero sí llama poderosamente la atención estos cortes de talud que se hace, este tipo de excavación. Aquí hay como 3 plazas, es decir, 3 centros comerciales, incluyendo una estación gasolinera, y también hay un sinnúmero de restaurantes. Aquí cuando es invierno, Renato, aquí la gente prefiere no entrar a estas plazas porque mira estos cortes muy altos y a veces dicen que se parece que fuera algo muy vulnerable. Pero sí nos llama poderosamente la atención que todo esto está ocurriendo en el anillo periférico, aquí muy cerca de El Sauce y también en Residencial Las Uvas. Atrás de este corte queda lo que es Altos de Toncuntín, si no me equivoco. Por lo tanto, mire usted estos cortes tan perfectos, como dice usted, lineales, verticales, y por lo tanto que los expertos manifiesten si estos cortes son adecuados para estos centros comerciales, que son un sinnúmero de centros comerciales ubicados en el anillo periférico, donde, repetimos, atrás se encuentran o se ubican casas de Altos de Toncuntín. Con estas imágenes, con usted, si no tenemos una consulta. Buenos días. Buenos días, Tony. Sigue buscando si ese anillo periférico tiene ahora para uso comercial esos cortes de talud, ¿correcto? Julio. Renato, 2018-2019, a partir de esa fecha se tiene, hay un reglamento de reducción de riesgo. Hay una herramienta que se utiliza en la municipalidad para efectos de poder dar estos permisos de construcción. Hay cosas que han pasado y que se han venido construyendo en una ciudad de más de 400 años. O sea, aquí de verdad que el crecimiento desordenado que la misma ha tenido, en el camino hemos tenido que venir ordenándolo. Renato, y aquí con Juan Diego se tomó la decisión de, a partir del mes de abril, de tener un sistema municipal de gestión de riesgo que permite precisamente avanzar en cosas como este. Ese reglamento de reducción de riesgo que data de 2018-2019, justo estamos en proceso de hacerle una actualización que es la que ya va a obligar a que este tipo de intervenciones que se hagan tengan estos elementos como lo que hablábamos ahorita. O sea, esa cara expuesta, vamos a hacerle alguna protección, ese manejo de los sistemas de drenaje en las zonas altas para proteger esa corona. O sea, hacer todas estas cositas que permitan que ya no siga sucediendo, por lo menos lo que se construya de aquí en adelante, que tenga estos elementos. Entonces, vamos a actualizar este reglamento, pero no nos estamos quedando ahí. Renato, recién, y Juan Diego nos acompañó junto con una universidad, y vos lo conoces, Manuel, acabamos de graduar nuevos 49 oficiales de prevención, que son una herramienta, recurso humano que estamos entrenando, especializando y que le estamos dando facultad de firma para que pueda autorizar estos permisos de construcción, Renato, nuevos. Es un personal que tiene responsabilidad con este tema, que lo tenemos dentro del sistema de la gerencia de evaluación de riesgo, que nos ayudan a que ya estas cosas no sigan sucediendo en el sentido de que construyamos sin ningún tipo de medidas. Y son medidas, y lo hablábamos aquí, de verdad que no requieren inversiones extraordinarias. Ya el corte per se es una inversión enorme. Hacer esta protección para evitar a futuro tener algunos problemas, de verdad que no es tan complejo. Y nosotros estamos construyendo, Renato, obras como tal, como municipalidad, lo de la Miramesí, pilotes, anclajes. De verdad que ahí hay una serie de medidas que nosotros mismos diseñamos en la municipalidad y que tienen todos estos elementos, incluso sismicidad está implícita dentro del diseño de estas obras. O sea, perfectamente se puede no solo construir, sino también garantizar que lo que se vaya a construir en privado tenga estos elementos. Entonces nosotros actualizamos esta herramienta, actualizamos este reglamento de reducción de riesgo, justo estamos en proceso ya de contratar la empresa que nos va a ayudar a hacer esto. Parte de esos elementos, lo de Renato, de entrenar a la gente, nuestro recurso humano para efectos de autorizar estos permisos, también que tengan la capacidad, el talento para que puedan decir sí o no bajo estas medidas, o qué estudios adicionales requerimos.
¿Para qué? Para que garanticemos que mañana no tengamos incidentes como este en donde lamentamos la vida, pero la pérdida de vidas paremos humanas. ahí. Te observé una reacción en el directo penúltimo que hizo Tony Munguía. ¿Cómo se llama la colonia que van a construir ahí? ¿O la zona? Estamos hablando de... ¿Ese es? No, este es el último, el de la plaza. El penúltimo, el anterior, el del anterior. cemento pasado. Sí, es que... ¿Cómo se llama? Porque ahí tenemos la colonia... Se me fue. Se me fue a mí también, no sé si lo recuerdan ustedes. Pero cuando él estaba mostrando el video de los cortes de talud que están haciendo ahí, te miré una reacción como queriendo decirme. Dieron en el clavo esto de frente a frente. Porque sí también tenemos, yo debo decirlo, y perdón, tal vez aquí a alguien no le va a parecer, pero sí tenemos un pleito también con algunos inversionistas porque hay cosas que queremos facilitarlas, pero que el facilitar no implique que mal construyamos. Pero al final terminan construyendo. Entonces, Renato, pero entonces nosotros hacemos algunas pausas, algunas inversiones, se tiende a molestar a algunas personas, pero necesitamos, por favor, que tengamos la certeza que lo que vayamos a hacer definitivamente no le vaya a pasar factura, y especialmente si son viviendas. Vía Toscana, pero yo veo que ahí están construyendo. Renato, pero tenemos una colonia que recientemente le dieron, en la corte le dieron el beneficio a las familias que se construyó, Ciudad del Ángel, que al final dijeron, sí, aquí hay una responsabilidad de este y de este. Precisamente pero después de la tragedia, después de Renato, que entonces, hay algunos que ni siquiera los han indemnizado. Por eso estoy diciendo hoy que nosotros vamos a hacer uso de estas cosas y perdón, pero vamos a pausar aquello que sea necesario. Si no vemos nosotros aquí... Y no es estar contra el progreso, sino respetar y códigos. Que nos ayuden. Ay, el inversionista, venga hombre, invierta, déjennos acompañarles. Déjennos acompañarles. Miren, Juan Diego ha decidido que busquemos la manera de facilitar, donde no tengamos situaciones como esta, de facilitar la tramitología para que esto sea rápido, expedito, porque tenemos que ir a favor del progreso, pero donde tengamos elementos como este, yo voy a ser el primero, es más que me corra. Entonces decirle al inversionista, mira, si quieres construir ahí, tienes que hacer una inversión adicional que implica gastar más dinero, porque la ingeniería tiene solución para todo. Claro, pero implica más inversión. Pero Renato, que lo digan ustedes, ¿cuánto cuesta proteger esa cara expuesta a hacer una contracuneta después de todo lo que has hecho? Por favor. Es nada, un 2%. Eso mismo, lo que parte de educar muchas veces no es carencia técnica, sino que ese pleito que tiene la parte técnica con el inversionista, que todo ellos lo ven como dinero, pero no ven que un muro que cuesta 1 millón, 2 millones de lempiras, pero ¿cuánto costó el movimiento de tierra para hacer ese corte? Correcto. ¿Cuánto cuesta todo el desarrollo de una residencial con 200, 300 casas? Al final el estudio y la obra de mitigación es un 1%, un 0.5% si lo ven en todo, que, o sea, no tiene sentido que estar quejándose por ese pago y con esa tranquilidad. O sea, este daño de estas bodegas, ¿cuánto va a costar, aparte de las vidas humanas, ¿verdad?, que no tiene precio, cuánto va a costar limpiar todo eso y volver a construir las bodegas? ¿Y cuánto podría haber costado una obra de mitigación, estudio correcto en esas zonas? Eso es lo que se tiene que balancear. Muy bien dicho. Hay que considerar elementos como los que hablábamos, o sea, la meteorización de estos lugares va a ser algo que el tiempo le va a pasar factura. Anticipémonos a estas cositas. Vamos a ir a favor nosotros del progreso, del desarrollo, tenemos que hacer que la ciudad crezca. Toca aprender a convivir con el riesgo. Esta es una realidad, ¿verdad? Pero hay elementos antrópicos que nosotros podemos también tener el sumo cuidado de que no nos pase mañana factura. Renato, hay una cantidad impresionante de viviendas literalmente colgadas en algunos sectores de la ciudad, los cuales tenemos que estar nosotros monitoreando de manera permanente. Tenemos las herramientas. La ciudad más estudiada, de verdad, es Tegucigalpa, de Honduras, la más estudiada, la que tiene más análisis e información. JICA fue el primero que nos entregó en 2002, en mayo del 2002 nos entregó una Biblia y nos dijo, aquí está, mire, trabaje sobre esta herramienta. Esa ha sido una que nosotros hemos utilizado para después ir incorporando otros elementos, estudios, análisis, herramientas, tecnología. Hoy nosotros perfectamente podemos hacer lidar de algunos sitios para poder hacer análisis, Renato. Y nosotros podemos acompañar la inversión privada también con lo que sea necesario, prudente, para que construyamos bien. No tengo problema. Ojo, vidas, Renato. Aquí hay un tema de vidas de por medio. Yo no quiero que estemos mañana, con todo respeto, pero esto de estar cuantificando cuántas personas murieron, a mí sinceramente, y que tengo años de estar en esto, 24 años de estar en esto, y esto de estar contando cuántas personas fallecen porque se inundó, porque se vino abajo esto, porque
elementos que al final mucho tienen que ver con nosotros, la naturaleza humana como tal que tiende a invadir algunos espacios que deberíamos ser muy respetuosos y cuidadosos. Esa es una gran verdad. El elemento agua es elemento fundamental. Crisis agua o crisis que llueve mucho, y ojo que esto no tuvo que ver con agua en esencia. Acabo de ver cuánto nos llovió en ese sitio en los últimos 7 días, 17 milímetros. 17 milímetros no hacen ni Es ínfima la cantidad. Es una cuestión que ha venido con el paso del tiempo. Cuando se acumula con el tiempo, sí. A todo esto, porque faltaron algunos elementos aquí que construyo debajo de estas superficies, también que tengo que ser altamente cuidadoso, precavido. Voy a hacer una área de protección para evitar cualquier tipo de pero te voy a decir incidentes. algo. Con lo que dijo Manuel, si voy a gastar una ínfima cantidad de dinero para tener una construcción segura, por favor, hombre, ¿cómo no lo van a hacer? Por eso le he dicho, no estamos contra el progreso. La ingeniería tiene todo para evitar riesgos. Y que no se perciba así, ¿verdad, Renato? Es que es fundamental decirlo, ni contra el progreso, pero tampoco contra la irresponsabilidad o la tacañería, por favor. Renato, la cultura de la construcción es lo que tenemos que transformar en este tipo de foros para que la forma de ver estos problemas cambie. La verdad es que dejar un talud vertical de 30 metros por 50 metros de ancho no se soluciona con 1 millón de lempiras tampoco. Poder estabilizar un talud puede costar muchos millones de lempiras. Entonces ya la utilidad que yo genero por metro cuadrado de bodega desaparece. Se reduce, no sé si desaparece, se reduce. Podría hasta desaparecer. Ah, ¿de veras? Podría hasta desaparecer. Entonces la municipalidad dice, si no está usted dispuesto a perder en esa inversión, no la haga. Simplemente. Inclusive con la arquitecta Garrido, que en la cultura de la construcción y esa transformación, empezar a proponer diseños que interactúen de manera eficiente con los sistemas de suelo. Principalmente este es un tema de Tegucigalpa, porque tenemos arcillas muy inestables, tenemos planos de falla y tenemos alguna sismicidad que genera unos movimientos que son desfavorables a estos taludes. Entonces, desde la arquitectura, la toma de decisiones de cómo se va a configurar los espacios, los desniveles, en terrazas, distintas alturas, gradas, elevadores y pequeños muros de contención que no son tan altos. Es que debemos de manejar muros de contención de 10 metros tal vez, pero no de 30. Intervenirlos. Te lo digo que me toca hacer estudios geotécnicos y hacer diseños y proponer soluciones finales. No cuesta ni siquiera 5 millones de lempiras. Ese talud se intervenía en el orden de 10 millones de lempiras, ¿verdad? Ese talud de ahí, si lo quería, solo la pequeña parte que tiene que ver con la bodega, ¿verdad? Por la transformación de esas arcillas y porque tenía que hacer anclajes en todo lo largo del talud para garantizar. Porque cuando tú lo intervienes, no es que vas a hacer una solución pasajera o decís, voy a correr el riesgo de hacerlo más o menos bien. No, tienes que hacerlo bien definitivamente. Tienes que anclar, tienes que hacer bermas. Las bermas son muy efectivas, pero ¿por qué no se hace? ¿Cuáles son las bermas? Dile. Las bermas son cuando yo construyo un pequeño talud, después una parte plana, otro talud, otra parte plana, otro Las talud. gradas Son gradas. Escalones, Sí, correcto. son bermas. Sí. Esas bermas que vemos mucho en carreteras, en zonas rurales donde la tierra no es tan valiosa, son maneras muy efectivas de estabilizar taludes a bajo costo, pero pierdo metros cuadrados comercializables. Bueno. Entonces, desde la arquitectura hay que tomar decisiones con los espacios de poder proponer soluciones y obviamente los ingenieros estamos para proponer las soluciones técnicas que estabilicen los pequeños terrazas que se generan en y esos ustedes espacios. no pueden atentar contra su profesión también, no pueden atentar contra su profesión. Si ellos estudian justamente para evitar estos riesgos, para eso es la ciencia. Muy importante, Renato, que existen en Honduras los profesionales que manejan muy bien estos temas, geofísicos, geotecnistas y geólogos, muchos, y de alto nivel, doctores en geología como el doctor Calix, que tienen un gran manejo de estos temas y que tienen los conocimientos de punta que hay que usar para poder enfrentar este tipo de problemas. Desde el Colegio de Ingenieros Civiles hacemos un llamado a considerar, a tomar muy en cuenta y a cambiar la cultura de la construcción para que se puedan hacer los estudios necesarios con los profesionales y expertos
que puedan proponer las soluciones y si no, de lo contrario, interactuar de manera eficiente con la topografía que es tan compleja de Tegucigalpa. Arquitecta Garrido, Sí. es oportuno que también usted sume criterios a esto. Así es. Creo yo que desde la arquitectura, la ingeniería y todos los actores que se involucran en esto, debe de estar siempre presente esa parte, que están todo ese abanico de profesionales competentes, geotécnicos, estructuralistas, y poder de verdad darle ese trabajo a los que realmente lo van a ejecutar, de la mano con los entes, ¿verdad?, Claro, encargados de la alcaldía. O sea, creo yo que es un trabajo en conjunto. Total. Y para poderlo realmente realizar y que mitigar lo más posible, debe de ser así. Ese trabajo en conjunto, unificado, lograr que sean lo menos posible todo este tipo de desastres, porque desde el momento que nosotros tocamos la naturaleza en sí, estamos, ¿verdad?, afectándola. Y lo que debemos hacer es buscar la mayor de los menos que sean afectados, ¿verdad? Entonces existen un montón de procesos para eso, la menos afectación posible que se pueda dar y además de que ahorita en este tema específico que nos tocó hablar, involucran todos estos factores que dijo, ¿verdad? Realmente es un poquito de todo, ¿verdad? Que el corte fue muy alto, también la estabilización no se hicieron de acuerdo a lo que creo yo que se estudió y que se recomendó. Arquitecta, y las autoridades. cuando tú miras esas megaconstrucciones de los chinos en National Geographic, todo se puede. Ahora yo digo, todo se puede, no sea futuro, si la escala de Richter tiene un 9, ¿lo tiene? No, yo no sea futuro un temblor que aunque se haya construido con toda la rigurosidad técnica, si un temblor de esos puede hacer que no colapse esas megaconstrucciones. Ninguna estructura se construye para 9 en la escala de Richter. Lo que se hace es proponer la evacuación, que resista la evacuación, pero la estructura va a quedar inservible después de un sismo de 9 o inclusive de 8.5 tendiendo a 8. Es muy difícil, porque serían estructuras demasiado robustas, ¿verdad? Esas construcciones no se hacen así arbitrariamente. O sea, aquí decimos, pues, va a construir para que soporte un 9, pero ¿por qué debería hacerlo un 9? Ya hay estudios, el mismo código hondureño de la construcción tiene cuáles son las aceleraciones que se esperarían durante un terremoto. Se han actualizado con estudios que espero lo incluyan en la nueva versión del Código de la Construcción, y en base a eso, ¿qué es la fuente que nos pueden generar un sismo? ¿Qué es a lo que estamos expuestos? Amenazas que estamos expuestas en la ciudad y que se tomen en cuenta, ¿verdad? Yo esperaría que sí, muchas de las construcciones que están proliferando ahora, todos estos edificios, se está tomando en cuenta el tema de sismo resistente. Yo les digo algo, si yo viviera, si tuviese... Yo vivo en la planicie, donde vivimos los obreros de clase media para abajo. Pero si tuviese una casa en esos lugares que valen mucho y me hacen un corte de talud y quedo colgando con mi casa, yo me estaría comunicando con Julio o con Juan Diego. Juan Diego, vení, verificame si este corte de salud es estable o está a punto de desarmarse. ¿Cierto? Así estamos en este momento, ¿no? Así estamos en este momento. Les voy a hacer unas preguntas directas de respuestas de 5 segundos, tanto a Manuel Rodríguez, a Alejandro Puerto, a Isi Garrido y a Julio Quiñones, después de la pausa. Las redes sociales son presentadas por La Curazao, listos para ganar. Encuentra aquí los mejores precios. Gana una Nissan y 20 combos futboleros. Te regalamos 1000 para prima. Beneficios exclusivos con Credioportunidad. Más mensajes. Un televidente escribe: ¿cómo se otorgó permiso de construcción a esta empresa
a la par de una torre de transmisión cuando se debe respetar la servidumbre de 15 metros a cada lado de la torre. Muchas gracias. Más mensajes. Ligia escribe: buenos días, Renato y a sus especialistas en suelos y taludes. Yo creo que a veces la gente construye donde no debe y sin permisos y luego pagan multas, pero no piensan en las vidas. Miren qué montón de colonias marginales solo construyen sin ingenieros donde no deben construir. Rodrigo escribe: negligencia y mala planificación. Falló todo lo mencionado. Hace unos días removieron en la parte de atrás el cerro. Enfrente a la Internacional, ¿con qué optativo? No sé. Excavadoras y material pesado fisuraron el cerro. Se agrietó y mucha gente en las bodegas lo notó. Las lluvias favorecieron en mucho al siniestro. El problema es que los propietarios de predios en su mayoría contratan personas individuales informales para esos cortes porque contratar una compañía es más caro. La alcaldía del Distrito Central solo le interesa cálculo del movimiento de tierra para el cobro de la tasa. Pero solo espérame. Ese es un problema no de esta alcaldía, no de Juan Diego. Si Julio ha estado ya con 3 alcaldes como mínimo. 4. Y por tu profesionalismo es que te mantienen libres, liberales y nacionalistas, ¿ve? Sí. Por tu profesionalismo. Sí, un tema de responsabilidad. Sí. Tito, tú eres el presidente de Honduras. Yo entiendo, me lo vienen diciendo desde hace varios años, que ahí Tito tiene las bodegas para toda su maquinaria. Ahora que eres el presidente de Honduras, yo sé que tienen autonomía las municipalidades, pero Juan Diego es nacionalista, instruye al alcalde. Aunque tú eres un empresario de la construcción, y los empresarios hacen negocios, quieren rentabilidad, pero hagámoslo respetando lo que están diciendo los académicos hoy aquí. Pero yo no y yo no estoy culpando a Tito, mira, yo no estoy culpando a Tito, solo le digo, tú eres el presidente de Honduras. Renato, pero el reglamento de reducción de riesgo nace justo en la administración de Tito. 2018-2019. Ok, pero que lo ponga en práctica. Él tiene un compromiso para el tema porque conoce el tema. O sea, él sabe precisamente de esto. Eso es lo que quiere decir. Porque tiene ambos lados de la moneda. Empresario de la construcción, pero también ha tenido la responsabilidad de la administración. Este reglamento de reducción de riesgo nace justamente en la administración de Tito, eso es lo que quiero la vamos decir. a actualizar justo hoy en la administración de Juan Diego. ¿Por qué? Porque queremos avanzar en esa capacidad. Renato, y Tony nos mostraba un corte que se hizo que ya tiene estos elementos de protección que precisamente el reglamento nos dice que debemos hacerlo. Las nuevas construcciones van a llevar estos elementos porque tenemos que ser nosotros responsables. Los permisos de construcción, nosotros vamos a colaborar en darle agilidad, pero no vamos a dejar de lado la seguridad. Lo que quiero decir, Tito predica con el ejemplo. Si la teoría, cuando fuiste cuando del Distrito Central, quedó ahí en la ley de Honduras, ahora a ejemplificarlo. Porque muchas veces cuando se logra la primera magistratura de la nación, se les olvida a los presidentes las promesas hechas. La pausa y comentarios finales de nuestros invitados. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Más mensajes, ahorita solo hablan de los saludos paredón, deberían de hablar de los ríos y quebradas embaladas. En Tegucigalpa casi todas están embaladas. Pronto se verá una catástrofe por ir en contra de la naturaleza.